Fatal Frame: Maiden of Blackwater. Para hablar de este exclusivo de Wii U, lo primero que hay que decir es que se trata del quinto título de una saga clásica de survival horror que nació durante la generación del PlayStation 2 y que dio luz en esa consola a sus 3 primeras entregas. El cuarto título de la saga se lanzó exclusivamente para el Nintendo Wii y solo en el mercado japonés, lo que quiere decir que la audiencia videojugabilística fuera de Japón no había visto un nuevo título de Fatal Frame desde el año 2005. Por estas razones, es que esta saga, que también recibe el nombre de Project Zero, es muy poco conocida cuando se le compara con otras franquicias. Let us fall together. Pero eso no quiere decir que sea de baja calidad o que no valga la pena. Todo lo contrario. En mi muy personal opinión, Fatal Frame es una de las mejores sagas de terror de todos los tiempos. Yo incluso me atrevería a decir que es mi saga de terror favorita después de Silent Hill. Los juegos de Fatal Frame se distinguen por usar una cámara fotográfica como arma contra los fantasmas a los que nos toca enfrentarnos durante el juego. Y la Wii U, con su extraño mando en forma de pantalla, hace las veces de esta cámara, creando una experiencia inmersiva como pocas. Es uno de los pocos juegos que explota a conciencia las particularidades de esta consola, que pasó a la historia como la poco exitosa predecesora de la Switch. Aunque no se trata de un juego perfecto, no existe nada parecido a Maiden of Blackwater en la actual generación de consolas. Te adelanto también que es uno de los pocos títulos que he jugado en el que los videojuegos alcanzan la categoría de arte, no solo debido a su estética, sino también a su contenido. Este título constituye un ejercicio de catarsis de los demonios sociales de la cultura japonesa. Te prometo que antes de finalizar este video entenderás por qué me atrevo a afirmar que esta entrega en particular de Fatal Frame expresa contenido político y social de los traumas nipones. Si algo bueno tiene la franquicia de Fatal Frame es que no necesitas haber jugado ninguno de los juegos anteriores para entender sus entregas. En lo que a historia se refiere, Maiden of Blackwater es completamente independiente, y aunque jamás hayas escuchado nada de esta saga, podrás disfrutar de su narrativa. La trama se desarrolla en los alrededores del Monte Hikami, una montaña conocida por los lugareños por la gran cantidad de suicidios que se llevan a cabo en ese lugar. Al parecer, este bosque atrae a aquellos que quieren acabar con sus vidas. La historia se narra a través de 3 personajes que manejas en distintas etapas del juego y que se ven envueltos en una búsqueda llena de misterios de personas desaparecidas en las inmediaciones de esta montaña. Queda claro que el Monte Hikami es un lugar lleno de actividades terroríficas y paranormales. Cada personaje cuenta con sus propias motivaciones dentro de esta trama, que se desarrolla casi como los capítulos de una serie de televisión en donde el espectador tiene un papel activo construyendo la narrativa. Una de las cosas más interesantes que tiene este título es cómo el mismísimo Monte Hikami pareciera ser un personaje, pues todo gira alrededor de sus escenarios, que incluyen un bosque fantasmal, un santuario abandonado lleno de espeluznantes muñecas japonesas, una casa abandonada, estaciones ferroviarias, cementerios, criptas y hasta un templo religioso en el que se hacían sacrificios humanos, entre otros muchos ambientes. Otra característica que me pareció fascinante es que uno de los personajes que manejamos tiene la capacidad de tocar los espíritus neutralizados con la cámara y a través de este toque ver un fragmento de sus vidas anteriores. Al principio, la dinámica nos sorprende, pero debo admitir que a la larga los enfrentamientos se vuelven repetitivos, diluyendo la experiencia de terror inicial. Aunque puedes ir ganando mejoras para actualizar las capacidades y las características de tu cámara, la verdad es que no se nota una gran diferencia en el gameplay al hacerlo, lo que me parece una de las grandes fallas de este juego. Maiden of Blackwater logra su cometido al crear un ambiente opresivo con una atmósfera horripilante y llena de tensión. Si bien tiene sus jump scares o sustos repentinos, hay que reconocer que la mayor parte del miedo que genera este título no viene de ellos, sino de las continuas sensaciones de incomodidad e intimidación que el juego logra construir al combinar historia, personajes, gráficos y ambientación auditiva de modo excelente. Si eres de los que piensan que los mejores juegos de terror son los Resident Evil del 4 al 6 o 6 Noches en Freddy's,
este juego no es para ti. Fatal Frame es mucho más parecido a Silent Hill, tanto en lo críptico de su narrativa como en el uso del terror psicológico, que se caracteriza por un ritmo pausado, capaz de penetrar tus sentidos sin que te des cuenta de ello. Otra de las características que le han criticado mucho a esta entrega es lo acartonado de los movimientos de sus protagonistas. Los tres personajes que manejamos se mueven con la misma agilidad de un tanque de guerra, y aunque no exhiben controles tanque como tal, la cosa recuerda mucho a la génesis del género. En pleno 2015, que fue el año en que salió este juego, este tipo de movimientos poco ágiles se creían como una etapa superada en el mundo de los videojuegos. Y, aunque gráficamente Maiden of Blackwater explota a la Wii U al máximo de sus capacidades, muchos críticos especializados vieron con detrimento que no se actualizara la jugabilidad al mismo tiempo que los gráficos. Para mí, este tipo de movimientos acartonados, lejos de ser una desventaja, es algo que le da un carácter único a este juego. Revive un estilo que pasó de moda hace más de una década, pero le da un toque de nostalgia, y eso lo podemos apreciar quienes crecimos jugando con este tipo de controles. Se nota que este juego tiene muy claro que se dirige al mismo público que disfrutó de sus entregas iniciales. Si tú no eres capaz de disfrutar este tipo de controles clásicos, ándate a jugar Fortnite, pues una vez más queda evidenciado que Maiden of Blackwater no es un juego para niños. El diseño de sonido tiene un papel estelar. Jugarlo con unos buenos audífonos de noche y con las luces apagadas eleva considerablemente la calidad de la experiencia. Si bien la música más bien es un elemento ausente durante la partida, el sonido de los fantasmas, el viento y la ambientación general te envuelven de modo innegable. Esto es un juego que demuestra que en ocasiones el silencio es el ruido más fuerte que existe. これが首吊りの木かな。多分首吊りの木です。ここで。え？何？何？Los efectos visuales del agua y de las sombras resaltan de modo considerable. La Wii U nunca se distinguió por su capacidad gráfica, pero dudo que exista otro juego que la exprima tanto como este. Es un título que está lleno de imágenes perturbadoras de gran calidad, cargadas con violencia gráfica y con un realismo que sobrepasa las expectativas, llenas de escenas y diseños de enemigos que rayan en lo grotesco. Esto rompe con esa imagen que tiene la Wii U de estar dedicada solamente a juegos familiares y amigables para todo público. Probablemente Maiden of Blackwater sea el título más visualmente perturbador exclusivo de una consola de Nintendo. A pesar de sus defectos, debo confesar que me gustó mucho Fatal Frame Maiden of Blackwater. Yo lo recomendaría sin lugar a dudas a los fans clásicos del survival horror, con la advertencia de su jugabilidad acartonada y lo repetitivo de sus enfrentamientos. Sin embargo, lo más perturbador que tiene este juego es la cantidad de referencias que contiene sobre la historia de la vida real de Japón. Tal como decía al inicio de este video, el juego se desarrolla alrededor de una montaña ficticia llamada Monte Hikami, pero esta montaña recuerda mucho a un lugar real que existe en Japón, el Monte Fuji. El Monte Fuji es la más icónica de las montañas de Japón, y en su base existe un bosque real que se llama Aokigahara. Este bosque es conocido como el Bosque de los Suicidas. El lugar está asociado a los demonios de la mitología japonesa, más aún cuando está bien documentado que anualmente decenas de cadáveres son encontrados en su territorio. Cadáveres que corresponden a personas que por su propia voluntad decidieron despedirse de este mundo en ese lugar. De más está decir que los paralelismos entre la realidad y el videojuego son increíbles. En otra parte del juego, podemos ver cómo un fantasma empuja a nuestro personaje hacia una caja mientras ella se defiende usando la cámara oscura. Si logramos vencer al espectro, habremos evitado el encierro. Si no, entonces la derrota sería game over.
Al examinar varias lecturas en el juego, averiguamos que en este mundo ficticio de Fatal Frame, Maiden of Blackwater, una parte de la sociedad antigua solía encerrar en cajas como esta a doncellas muy jóvenes con el fin de edificar columnas usando la caja como base. Ellos creían que las doncellas, al ser enterradas vivas, darían con sus cuerpos y espíritus fuerza a las columnas para la eternidad. Lo que a todas luces parece una fantasía horrenda sacada de la imaginación de una mente retorcida, resulta que también tiene bases en la vida real. En japonés existe una palabra que define la práctica de enterrar vivos a los seres humanos, debajo o cerca de edificios de gran escala como diques, puentes y castillos. La palabra es itobashira. Hasta hace muy poco tiempo, mucha gente creía que la práctica de itobashira era solo una leyenda urbana. Sin embargo, durante el terremoto de Sekihoku en 1968, se encontraron muchos esqueletos humanos en las paredes del túnel de Homon, una estructura que había sido construida en una fecha relativamente cercana, como el año de 1914. Existen muchas otras edificaciones emblemáticas de Japón que son sospechosas de haber sido edificadas bajo la práctica de itobashira. Entre ellas están el castillo de Maruoka, el castillo de Matsue y el santuario de Itsukushima, todos lugares que existen en la vida real y que recuerdan a las estructuras que observamos al jugar Fatal Frame, la doncella del agua negra. Hay muchos otros sucesos en Fatal Frame, Maiden of Blackwater, que seguro hacen referencia a lugares que desconozco o hechos registrados en la historia de la vida real de Japón que probablemente se me escapan. Si tú has podido jugar este título y conoces algún evento como los que yo he mencionado en este video, te agradecería mucho que lo compartieras con un comentario. Antes de finalizar, quiero recalcar una vez más que este juego no es como la mayoría de los que abundan en el mercado. Todavía hay mucha tela que cortar para analizarlo. La simbología del agua, lo que comunica sobre la vida después de la muerte, los rituales religiosos, etc. Hablar sobre todos estos temas en este juego haría que este video se extendiera por demasiado tiempo. Sin embargo, quiero recalcar que se trata de una obra singular en el saturado mercado de los videojuegos que parece haber pasado desapercibida para la mayoría de los gamers. No solo por todo lo que ya he descrito, sino porque utiliza a este medio, el videojuego, tal como lo han hecho otros medios como el cine y la literatura y que hoy son considerados obras de arte. En otras palabras, Fatal Frame, la doncella del agua negra, toma hechos traumáticos de la vida real de la sociedad y los sublima en una ficción. Y yo me pregunto, ¿no es esta precisamente una de las funciones catárticas más características de las obras de arte?